Precioso para estar compartiendo, principalmente del tiempo de la cena del Señor. Y hoy quisiera proponerte un desafío. Le voy a pedir a alguno de los chicos que me dé una manito, por favor. Cualquiera de los chicos, uno solo. Bien. Ustedes saben que les voy a repartir una tarjetita a cada uno, a ver si alcanzan. Una tarjetita a cada uno. Acá hay una lapicera. Muchos me están mirando. ¿Y este qué va a hacer ahora? Vamos a tomar el examen. Sí, es algo que el Señor puso en mi corazón y quisiera también compartirlo con ustedes. Ahora, ustedes saben que el día, y el que no lo sabe, el día 18 de mayo va a ser considerado feriado nacional, porque se va a realizar el censo, ¿no? ¿Lo sabían algunos por ahí no lo tenían en cuenta? Sin embargo, los que pueden y tienen acceso a internet lo pueden hacer a través de la página, una respuesta ya automática que te va a generar después un QR que cuando pase el censador va a decir, lo lee y ya no tenés que responder ni pasar tiempo con la persona que va a hacer el censo. Y hoy quiero, tienen todos virome igual, si quieren pasar ahí, se la van pasando. Y hoy quiero hacer un censo. Quiero hacer un censo espiritual, ¿no? Un censo que ustedes saben que los censos están preparados para conocer cuál es la situación de un país, cuál es la condición social, económica y cómo está conformado cada familia. También demuestra, nos va a demostrar igual cuál es nuestra situación en cuanto a nuestra vida espiritual. Y yo quiero que completes este desafío y que después se lo pongamos acá y el día de la reunión de oración vamos a hacer y vamos a dar respuesta a ese censo. Entonces necesito hoy que por favor complete en ese cuadrito sin nombre. Hay visita también. La visita, si quieren, se la pueden llevar porque no van a conocer el resultado. Pero yo lo que quiero es que complete en la semana. ¿Cuánto tiempo dedicás a la oración? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo pasás con el Señor orando? Y que sea una respuesta sincera. Acá nadie va a evaluar, ni el papelito va a tener el nombre de nadie, como a veces solemos hacer también con la ofrenda misionera. Entonces, el próximo, ahora jueves, miércoles, vamos a leer los resultados de cuánta oración hay en la iglesia en la semana. Lo vamos a multiplicar por la semana y vamos a ver cuánto tiempo esta iglesia dedica a la oración. ¿Sí? No sean tímidos, por favor. Si tienen que responder no le dedico nada, lo ponen 0. Pero yo quiero que veamos la realidad que hoy vive la iglesia acá en Villa Langostura. Y justamente de este tema
quería muy brevemente volver a resaltar, que es el tema de la oración. Ustedes saben que la palabra de Dios tiene fecha de vencimiento. No tiene fecha de vencimiento. Y muchas veces está la necesidad de que cada tanto nosotros volver a pasar por temas que quizás ya conocemos, quizás lo tenemos recontra sabido, pero es necesario una vuelta de tuerca más, como dicen en algunos lugares, una vuelta de tuerca más. Entonces, esto nos va a ayudar a saber cómo está posicionada nuestra iglesia en Villa Langostura en cuanto a la oración, y va a reflejar un montón de cosas para que nosotros podamos tener conciencia de cuál es nuestro tiempo devocional. Y en la oración suele suceder que muchas veces oramos sin condicionamientos. ¿Qué quiere decir esto? Que dejamos de tener en cuenta muchas cosas que pueden estorbar en nuestra relación con Dios, porque a veces uno piensa que porque estamos orando, Dios nos va a escuchar y nos va a responder. Y cuando nuestra vida no está acorde con lo que nosotros, o con lo que Dios dice, esas oraciones ustedes consideran, y yo creo que la respuesta va a ser genérica, ¿consideran que Dios nos va a escuchar? No nos va a escuchar. Y yo quiero repasar con ustedes 6 razones nada más, por las cuales hay muchas más, pero por amor al tiempo, vamos a repasar rápidamente 6 razones por las cuales muchas veces nuestras oraciones pueden ser no escuchadas por Dios, ¿sí? Una cosa es no ser escuchada y otra cosa es que Dios te diga, esperá, ¿sí? Vamos a buscar la primera razón por la cual podemos tener complicaciones en cuanto a la oración. Acá ya me entregaron 2 papelitos, vayan completándolos, vayan pasándose las viromes, ¿sí? Así que la primera razón es pedir mal, ¿sí? Vamos a ir a Santiago 4:3. Dice Santiago: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Si tu hijo te pidiera un cuchillo, ¿vos se lo darías? O si te pidiera el volante del auto, ¿se lo darías? Creo que la respuesta común sería no, porque está pidiendo algo mal, porque está pidiendo algo que no es el momento para que lo utilice, ¿sí? Y muchas veces nosotros pedimos por cosas temporales. ¿No les pasa eso? Pedimos porque Dios nos dé más fuerzas, porque Dios nos dé una mejor posición económica para tener... y centramos nuestra atención en las cosas que son temporales. Y qué mal que es poder estar pensando en esto. No digo que uno no tenga la necesidad de tener una buena posición económica, sino que se centre tu vida en eso, ¿sí? La segunda razón
Lo vamos a encontrar en Salmos 66. Salmos 66. Salmo 66, versículo 18, dice ahí el salmista: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Y acá está haciendo referencia al pecado. El pecado que hay en la vida de uno también forma parte de esto de no ser, de que el Señor no escuche nuestras oraciones. Con pecado en nuestra vida, el Señor no nos va a escuchar. Y qué fácil que es, a veces decimos somos todos pecadores, pero y es necesario que cada uno de nosotros pueda en la vida diaria reconocer lo que uno hizo durante el día mal. Nadie puede decir que pasó todo un día y no cometió algún error. Y muchas veces decimos, bueno, tenemos que tener nuestras cuentas cortas para con Dios, confesar nuestros pecados. ¿Estás confesando tus pecados para con el Señor? Y si ofendiste a una persona, ¿le pediste perdón? Suena algo básico, pero es el todo para que nuestro Dios pueda estar escuchando. Y muchas veces dejamos de percibir el hacer esta cuenta corta, pedirle perdón al Señor para volver a restablecer esa relación que es interrumpida justamente por el pecado. Ya sabemos que los que hemos creído en el Señor ya tenemos el perdón, la salvación, pero seguimos viviendo en un cuerpo que está en continua lucha contra las cosas de Dios. Entonces, recordemos estar siempre atentos a esta condición, la condición que tenemos cada uno de nosotros de hacer esta práctica piadosa de confesar nuestros pecados para que nuestra oración no sea estorbada, ¿sí? Y es muy importante esto. La tercera razón, volvamos a Santiago, capítulo 1, Santiago capítulo 1, versículo 6 y 7. El mismo versículo va a responder a cuál es la tercera razón por la cual el Señor no escuchará. Dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna. La duda. Muchos decimos tener fe, pero hay ciertas áreas en las cuales Dios nos habla que podríamos llegar a decir en duda de que pasen ciertas circunstancias. Y si vos buscás en tu corazón, en algún momento de tu vida cristiana, pusiste en duda, y puse en duda lo que Dios decía. ¿Y qué es poner en duda? Es no darle la validez de lo que Dios dice en su palabra. Es
cerrar la puerta a la omnipotencia de nuestro Dios. Creo que la duda es la que se ha sembrado en el mundo. Y eso es justamente lo que hizo Satanás ahí con el primer hombre y la primera mujer. Sembrar la duda, poner en cuestionamiento las cosas que nos dice Dios. Y no, a veces en cosas que quizás, como para dar un ejemplo, vemos a diario, por ejemplo, el poder estar viniendo cada domingo o cada jueves a las reuniones, estar congregados. No, pues yo vengo, sí, bueno, a veces la duda se instala con pequeñas cosas. Bien, la cuarta razón, Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículo 7. Dice las repeticiones varias. El cuarto obstáculo para no ser escuchado por el Señor. Dice Mateo 6, 7, perdón, dije, ¿no? Está lindo. Dice, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrerío serán oídos. Y esto es algo que comúnmente vemos quizás en la iglesia católica cuando rezan, por ejemplo, los rosarios. Es una constante repetición de las mismas palabras. Y esto no quiere decir que porque estemos orando por las mismas cosas, por las mismas situaciones, sea una repetición, sino que tengamos que no sea una repetición mecánica lo que hacemos en cuanto a la oración. Vamos a ver ahora también el quinto punto, que es Proverbios 28:9, que es la desobediencia. Proverbios 28. Dice, el que aparta su oído para no oír la ley, dice, su oración también es abominable. Fíjense que el quinto punto es la desobediencia a la palabra. Cuando nosotros escuchamos y vemos situaciones donde la palabra nos habla y hacemos oídos sordos a eso y desobedecemos justamente a la palabra, también eso provoca un estorbo en nuestras oraciones. Y el sexto punto está ahí en Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. 3:7. Dice, y tiene que ver con la relación con nuestras esposas, ¿no? Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras
oraciones no tengan estorbo. Entonces, un comportamiento desconsiderado para con nuestro cónyuge también va a provocar que nuestras oraciones sean estorbadas, que no sean escuchadas por Dios. Estos son 6 puntos que muy claramente habla la palabra de Dios para que nosotros tengamos en cuenta en nuestra vida espiritual y podamos estar atentos para que nuestra oración realmente pueda ser escuchada y esta iglesia y cada uno en lo personal pueda ser escuchado por el Señor. Y la importancia que esto tiene también a nivel colectivo, en lo individual, en la familia y en lo colectivo que es la iglesia. Hay un versículo muy conocido que habla acerca de la importancia de que el pueblo pueda estar en sintonía con las cosas de Dios, pero algo tiene que hacer antes. Dice en 2 de Crónicas 7:14, también un versículo muy conocido. 2 de Crónicas 7:14. Si alguien lo encontró, por favor. Se humillaren mi pueblo por el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y si convirtieran en sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré sus almas. Entonces, esto nos invita a que como pueblo nosotros cada día nos humillemos ante Dios, ante nuestro Señor, para que nuestras oraciones, y yo sé que Villa Langostura, la iglesia de Villa Langostura, necesita que podamos llevar el Evangelio y podamos vivir una vida acorde con lo que Dios dice. Y una de las cosas que a veces dejamos de tener en cuenta es justamente esto, de poder tener una vida que nos lleve a que nuestras oraciones puedan ser escuchadas. Y repasamos brevemente las primeras, que son el pedir mal, el tener pecado en el corazón, el dudar de la palabra de Dios, las repeticiones varias, y me hace acordar cuando muchas veces, y a veces uno cuando ora, gracias Señor por la comida, por los alimentos, por el trabajo, y se vuelve como repetitivo. También el comportamiento desconsiderado en nuestra relación conyugal con nuestras esposas. Hay varias cosas que debemos tener muy en cuenta para poder llevar una vida de victoria hacia el Señor. Queremos que Villa Langostura tenga victoria en cuanto a las almas, en cuanto a nuestra vida espiritual, para darle la honra y la gloria a nuestro Dios. Es necesario que tengamos en cuenta estos puntos para que nuestras oraciones puedan ser escuchadas por nuestro Dios y tener en cuenta que la santidad es necesaria en nuestra vida, pero no podemos ser santos si también no llevamos nuestra vida a la obediencia de nuestro Señor. Que el Señor pueda bendecir su palabra y que esta mañana volvamos a pensar en esto. Quizás es un tema que por ahí ya la conocemos, pero qué importante, como decíamos al principio, la palabra de Dios no tiene fecha de vencimiento y es necesario que cada tanto volvamos a recordar estos
puntos tan importantes para nuestra relación para con Dios, nuestra vida de oración como individuo y como iglesia.